aquí estamos dividiendo a la población de estudio en dos grupos etarios. Uno hasta los 21 años, ¿no? Que es la finalización de la clasificación de los dientes, ¿no? Y entonces hasta ese punto se puede trabajar con los estadios, el método de Nola, ¿no? O de Demida, que es la variante o la modificación de los estadios de Nola. Pero después de los 21, 22, 23 años ya ese método no nos sirve, ¿no? Porque ya no encontramos mayor diferencia, digamos, sustancial en cuanto a la clasificación del tiempo. Ya no hay un indicador que nos permita precisar, ¿no? Como si antes de los 21. ¿De acuerdo? Que quede claro. Entonces, el segundo grupo ya lo tratamos con otro método, ¿no? Definitivamente, y otras técnicas. Y aclarando aquí, este método de Nola, para ya cerrar con esto, sirve para hacer estudios tanto en vivos como en cadáveres, porque en ambos casos se puede tomar una radiografía. Mientras que ya en este segundo grupo se estudia ya al diente in situ, es decir, en vivo y en directo. ¿De acuerdo? Es decir, si es que está dentro del macizo facial, o de la mandíbula, lo que se tiene que hacer es retirar ese diente para la observación. Por eso es que en este caso, este método solamente nos sirve para estimar la edad en cadáveres. Porque de hecho al vivo no le vamos a sacar su dientecito para evaluarlo, ¿no? Y luego le vamos a poner, ¿no? Pero sí en un cadáver o en un resto óseo, en un cráneo, ¿no? Sí se puede realizar. ¿De acuerdo? Ok. Entonces la MEDIN es este método por medio del cual pues se hace un estudio de la translucidez radicular. Ustedes cuando ingresen al internet o busquen los libros van a ver el método por la translucidez o transparencia también se le llama. ¿Ya? Transparencia o translucidez radicular, ¿no? Entonces, para efectos de realizar este método hay toda una ecuación, como podrán ver aquí abajo en rojo, el cual nos va a llevar a encontrar o a estimar, a aproximarnos en la edad de ese individuo a través de los dientes. Dicho esto, aclarando, como les había comentado en la práctica de los jóvenes el lunes y también el día sábado, siempre que hagamos una conclusión tendríamos que colocar edad dentaria, 25, 28, 23, 21, 18, lo que sea, años aproximadamente. ¿De acuerdo? Estimación de la edad dentaria. Siempre hay que mencionar que nuestro trabajo se realiza en los dientes, porque ya como ustedes saben, hay otras formas, otras estructuras también del ser humano, del cuerpo humano, que permite estimar la edad. ¿Sí o no? Huesos de la mano, por ejemplo, hay estudios que por la articulación de la rodilla también, ¿no? Hemos visto que los antropólogos trabajan con las suturas craneales, hemos visto que ellos también utilizan la cuarta costilla y hemos visto también que los médicos utilizan otras estructuras, ¿no? Por ejemplo, ellos utilizan Tanner, pero no le ponen por Tanner, sino por características sexuales secundarias, ¿no? Y también, pues como dice acá el amigo, se utiliza en muchos estudios las suturas palatinas. Las palatinas que nos permiten, ¿no? Y esa explicación la hemos dado ya, ¿no? ¿Cuál es la característica de más edad y menos edad? Entonces, ahora, para este caso, miren, así como en el anterior caso, pues, sufren modificaciones, ¿no? De acuerdo a los estudios, a las investigaciones, a las poblaciones que utilizan los investigadores, pueden agregar algunos detalles o algunos datos, y aquí precisamente también se han agregado. La primera ecuación que la MEDIN entrega
es teniendo dos indicadores y una constante. Aquí, miren, esta última constante más 25,53 les debe dar una noción así, utilizando un sentido común. ¿Cuántos años mínimo debe tener una persona que es evaluada con este método? Exactamente, 25. No puede darnos 24. De 25,53 para arriba. Qué inteligentes son ustedes, sinceramente, me sorprende. Y encima nos quieren insultar. Entonces, mínimo es 25,53. Entonces, aparte de esa constante, originalmente la medida toma dos características o dos indicadores del diente, y uno de este es, aquí miren, la P, y el otro es la T. La P se refiere a la periodontosis o la enfermedad periodontal. Entonces, pero ¿cómo vamos a nosotros conocer, cómo se conoce la periodontosis? Y cuando hablamos de periodontosis y de transparencia jóvenes, aquí hablamos de longitudes. Es decir, se tiene que medir. Una longitud se mide, ¿no es cierto? Entonces, ¿de dónde a dónde podemos decir que es la periodontosis? ¿Y qué es una periodontosis en todo caso? A ver, ¿qué es una periodontosis? ¿Cuándo podemos decir que nuestro paciente tiene periodontosis? O tiene periodontitis, si quiere. ¿Cómo? Reabsorción o recesión de la encía. ¿Qué más? ¿Habrá recesión de la encía nada más? No. Primero hay recesión del hueso y la encía le sigue a esa resorción. ¿Cierto? Si el hueso no se reabsorbe, la encía no va a disminuir. La encía en realidad es como la ropita, ¿no? ¿Qué pasa cuando yo estoy gordito? Con las justas me cierro, ¿cierto? Pero cuando adelgazo, me cruza ya. ¿Qué significa? Que el saquito se está pegando más a la piel, pues, ¿no? O es el hueso y pellejo, ¿no? Entonces, de igual manera, cuando el huesito se achica, vamos a decir así en términos coloquiales, o se disminuye, o se seca, como algunos dicen, entonces, ¿qué pasa con la encía? Se pega también, ¿no? Y ahí ese es el principio pues, de la longitud. Entonces, cuando hay periodontitis o periodontosis, se genera, ¿qué se genera en la encía? Inflamación. Inflamación, esa inflamación ¿qué genera? Dolor. ¿Cuándo podemos decir que tenemos periodontosis? Cuando esa encía adherida se incrementa en profundidad, ¿o no? Y a ese agrandamiento o esa longitud que se agranda de esa encía adherida, el espacio me refiero, ¿cómo se llama? Bolsas periodontales. ¿Para qué sirve una bolsa? Para llenar algo, ¿verdad? Y entonces en esa bolsa periodontal, ¿qué se llena? Bacterias, restos, ¿no? ¿Y se puede cepillar eso? Cuando le cepillamos sale lo que está dentro. No. Entonces, en ese punto se genera, se produce una serie de microorganismos y eso tiñe y se calcifica inclusive. Esa placa blanda que ingresa se calcifica y justamente esa calcificación hace también que se reabsorba la encía. Justamente una periodoncia, yo no soy profesor de periodoncia ni mucho menos, ¿no? Ni quisiera ser, pero estoy feliz con por eso. Pero yo entiendo, ¿no? Por sentido común también, cuando se acumula en esas bolsas restos, ¿no? De alimentos y todo lo que ustedes han dicho, se va a putrefactar, ¿o no? Esa putrefacción, ¿qué genera? No genera
¿cómo se llama? Líquido purulento. Porque por eso que cuando tú presionas la encía, ¿qué sale? Es como pus, ¿no es cierto? Esa pus es lo que también ayuda a la reabsorción del hueso, y cada vez va profundizando. ¿Y cómo están los dientes clínicamente? Flojitos, pues, ¿no? Flojitos, ¿no? Hay exposición radicular y uno, de repente, si un paciente tiene esa periodontosis, los dientes movidos, uno estornuda a su costado y se le puede caer el diente. No necesita ni siquiera un picote, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, ese proceso, jóvenes, que estamos hablando de la placa bacteriana, la placadura y todo, genera dentro de en la pared del diente, sobre todo en las caras libres. ¿Cuáles son las caras libres? Vestibular y lingual. Hace que se manche en esas zonas. Y cuando tú retiras el dientecito, vas a ver claramente todo ese espacio que ha sido ocupado por la placadura, las bacterias, la pus y todo. Va a estar como pintado. Pintado, exactamente, bien marcadito. Y entonces, hablando de eso, pues ya eso genera litosis, ¿no? Y fácilmente uno puede saber que hay periodontosis ahí. Clínicamente, tú mides tus bolsas. ¿A partir de cuánto ya es una bolsa periodontal? A partir de 4 para adelante, ¿no? De 3 diría yo, porque hasta 3 es normal, ¿no? De 3.1 ya es anormal. 4 ya de hecho, 5, 6. Entonces, ese 6, ese 5, eso que estamos hablando, es esto. La periodontosis. Entonces, nosotros tenemos nuestro dientecito y medimos 4 milímetros. Y lo vamos guardando. Vamos a terminar. Ya, entonces, ya tenemos un dato para resolver nuestra ecuación. P igual a 6, ¿ya? Porque 4 es muy poco, pues, ¿no? Entonces, P ya tenemos que es 6. Luego aquí hay unas constantes, 0,18 y 0,42. Estas constantes, así como esta, también sale de todo el estudio, ¿no? Para poder valorar y evaluar. Luego tenemos la T. ¿Qué es la T? La transparencia. Entonces, en un dientecito, ¿qué fue? Está bien. Elongado. Elongado ha salido de la imagen. Ha salido elongado. Más o menos así. Normalmente, cuando es un diente joven, toda esta estructura la vamos a ver de un color mate, opaco, ¿no? Pero todo parejito, esta coloración, ¿de acuerdo? Pero ya cuando tenemos un diente con presencia de transparencia radicular, la vamos a ver así, más o menos, mate, opaco, y así. Esta zona va a ser transparente, inclusive hasta esto se puede observar. Esta parte del conducto radicular o el conducto canal radicular, ¿no? Inclusive hasta se ve un poco más oscuro, ojo, un poco más oscuro que esa transparencia. Entonces, ¿qué hacemos? Medimos desde el ápice hasta donde termina la transparencia. Primero, de repente, por vestibular y luego por lingual. ¿De acuerdo? Entonces, para hacer estas mediciones, jóvenes, necesitamos el diente acá, pues en la mano, ¿no? No vamos a hacerlo en la boquita. De repente hasta
hasta la periodontosis podríamos llegar en boca. Pero eso también con la probabilidad de que fallemos, porque no sabemos hasta dónde vamos a seguir. De repente se pasa hasta acá y era el periodontómetro con la sonda, ¿no es cierto? Entonces, por eso se toma el medida. Entonces, esta medida la vamos a tener por aquí. Vamos a imaginarnos que tenga una transducir de 100. Entonces, ahora sí podemos reemplazar esos datos y poder saber cuántos años tiene nuestro. Así, a ver, reemplacen esa fórmula 0,18 por 6. 0,18 por 6 más 0,42 por 7 más 25,53. 29. 57. 5. Ya, 55. Entonces, de esa manera se empieza a tener los datos. 30 años. Entonces, sobre todo con el tema de la transparencia, cuanto más larga es la medida por la transparencia, más longitud de transparencia, más edad. Menos transparencia, menos edad, pero más de 25 años. ¿De acuerdo? Ahora, con respecto a la periodontosis, es un indicador, pero yo pienso que no es muy fiable, porque podemos encontrar pacientes de 17, 18 años con periodontosis. Podría haber, ¿no? No sé si ahora sigue esa clasificación de la gingivitis juvenil. Anteriormente se clasificaba una periodontosis o periodontitis como una gingivitis juvenil, periodontosis juvenil. Y eso sí nos daba a entender de que los jovencitos también podían tener periodontitis. Y esto es pues debido a muchos factores, ¿no? Uno de los factores principales son los factores hormonales. ¿Sí o no? ¿Por qué creen ustedes, por ejemplo, que con las mujeres embarazadas se incrementa una gingivitis? Claro, es un factor hormonal, pues, ¿no? Después en la juventud, ¿no? Igualito el factor hormonal, pues están en crecimiento. Acompañado a ese factor hormonal, el descuido de la higiene se incrementa. Entonces, por eso es que de repente esto, la periodontosis, un poquito como que no ayuda mucho, ¿no? Pero es parte, pues, del sistema, es parte del problema, porque eso está enfocado a pacientes mayores de 25 años. ¿Cierto? Entonces, se dice que la gingivitis se generaliza a veces en personas mayores de 30 años, ¿no? O hay unas gingivitis localizadas, pero es a partir de los 30, ¿no? En la mayoría de casos. Y una gingivitis conlleva a una periodontitis. Si es que no se trata, pues, obviamente. Listo, entonces es de esta manera como se desarrolla este sistema de aquí está, no lo estoy yo dibujando. Mire, este es un clásico para la evaluación de la transparencia reticular. Ahí está, mira, toda esta parte que les dije, todo mate, oscuro, parejo, hasta aquí.
pero cuando los dientes no tienen transparencia, desde aquí todo está así como esto. Pero aquí esta zona es más transparente, translúcida. Y de hecho, para hacer esta evaluación hay que tener o un negatoscopio o también con el foquito o ventanoscopio, ¿no? Algo. Tiene que ver luz al otro lado. Ahora, utilizamos nuestros celulares, ¿no? Pero el celular a veces como que la iluminación es directa a nuestra vista y es dañina. No lo hagan. No hagan eso. Entonces aquí está. No se nota aquí mucho el tema de la periodontosis, obvio, pero sí la transparencia. En este gráfico, miren, toda esta primera parte, desde la unión amelocementaria hasta la inserción final, ¿no? El ligamento periodontal es lo que se denomina la altura de la periodontosis, la longitud de la periodontosis. Eso es donde está la bolsa periodontal. Claro, la bolsita. Normalmente sería hasta aquí tal vez, la encía adherida y la encía libre, ¿no? Pero luego cuando ya va degenerando por factores que ya hemos hablado, esto se va incrementando. La reobstrucción del hueso y por lo tanto también la faringe. Y al final inclusive deja una denudación radicular. ¿No es cierto? Entonces ese es uno de los indicadores para este método que hay que estudiar y hay que evaluar. Ok, ¿qué más encontramos en este gráfico? La altura total de la raíz. Vamos a ver más adelante una de las variantes, una de las modificaciones que hace Prince Nubelacker, ya introduce este otro indicador que viene a ser la altura o la longitud total de la raíz. Y ahí eso es fácil saber de dónde a dónde, ¿no? Desde termina el esmalte hasta el ápice. Y por otro lado, aquí, desde la punta del ápice hasta la línea de la transparencia. Siempre por ambos lados, ya sea por lingual y por vestibular. No siempre, pueden fijarse aquí, no siempre la transparencia va a ser igual en ambos lados. En un lado es más y en el otro lado a veces es menos. Entonces, ¿qué pasa? Pero tú no vas a llevar dos datos a la fórmula. Acá nomás te pide uno. Entonces sumas los dos y divides entre dos. ¿Cómo es el promedio? Un promedio, ¿no es cierto? Y ese dato es el que llevamos a la evaluación. A ver, ahí está lo que es la periodontosis. Lo pongo resumido y eso es lo que dice la teoría, los textos, ¿no? Esta degeneración dice pues es progresivo, ¿no? Desde el cuello hacia el ápice de la raíz. Deja unas manchas medias amarillentas, en algunos casos oscuros, ¿no? Inclusive cuando tú a ese dientecito lo pones a la lejía para blanquearlo, respeta, es una gran lejita, descansa, casi te traes malita también, ¿no? Ya. Lo que dijo de la periodontosis, ¿cómo se llama la longitud? Precisamente Ahí está. Desde esa línea hasta el ápice de la raíz. Desde Perdón, desde la unión amelocementaria hasta donde termina la huellita, la marquita. Deja una marca amarillenta o a veces oscura. Y les decía que a veces cuando ese dientecito lo tenemos, queremos limpiarlo para que se vea bonito y en verdad se limpia, ¿no? Cuando ese dientecito con el lejía se limpia todo, pero esa mancha no desaparece. ¿Cómo será de fuerte esa tinción? Que siempre va a quedar, ¿verdad? Y si no hemos limpiado, así como el tema de la marca sobre la transparencia radicular, ahí está.
depósito de cristales de hidroxiapatita en los túbulos ventinales. Entonces, esto es importante, lo que les decía, ¿no? Es propio del envejecimiento natural y que se ha comprobado que la cantidad de transparencia de la dentina es incrementada linealmente con la edad. Es decir, más transparencia, más edad. Menos transparencia, menos. Mi diente tal vez ya translúcido totalmente. Es un punto como de mi amigo. No quiero decir su nombre. ¿No es cierto? Entonces, cuando tenemos un dientecito jóvenes, ya automáticamente podemos decir, no automáticamente, sino por sentido común, ya está viejito. También, todo junto, pero no es el determinante. Por ejemplo, podemos tener un dientecito con una periodontosis de, no sé, pues de 5, por ejemplo, pero transparencia 0. O al revés, podemos tener una transparencia de 5 y periodontosis 0. ¿Cuál predomina? La transparencia. Claro, por eso es lo que traté de explicar, ¿no? Por lo mismo, ¿no? Las cuestiones hormonales, las cuestiones de la edad, el descuido, pero las cuestiones fisiológicas o biológicas, esa degeneración o este acúmulo de cristales de hidroxiapatita, eso sí va bien, o sea, va permanente, o sea, sí o sí se va a dar, a pesar de estar bien alimentado, a pesar de que eres mujercita, que sabes que estás embarazada, no hay eso. Ese es un proceso que sí es. Exactamente, ¿ya? Está bien la pregunta porque eso nos permite fijar el proceso. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí Prince y Ubelacker, dos investigadores, toman la base del amendin, pero ellos ya en sus trabajos incrementan, como les dije hace un instante, y incluyen en su fórmula, ¿no?, la otra dimensión. ¿Cuál es? La dimensión de la altura total de la raíz. ¿Y de dónde a dónde es la raíz? De la boca hasta el lápiz. Todo esto. Igualito se tiene también aquí una variante para calcular. Y en el caso nuestro, pues no somos negroides, tampoco somos blancoides, no somos gringoides, ¿no? Nosotros somos caucásicos, una mezcla. Una mezcla de todo. Una chancañita. Entonces trabajamos básicamente con caucao. Comemos bastante caucao, ya caucasola. Listo, eso sería todo. Gracias, no. Gracias, no fuimos interesantes. Fácil, pero hay que aplicar. Mándanos al diablo. Voy a pedir materiales. Vayan nomás, hijitos. Te quiero. Entonces, para la práctica de más tardecito, No, pues. necesitamos encontrar dientes con estas. Les había dicho ya anteriormente. No. No, ese sí no dijo. No dijo, doctorcito. Y ahorita no vamos a Que creer. deja el trabajo para casa y así. Tú me regalas un diente. Y Este, cargar este. El señor y la señora, ¿cómo se llama? Ahora sí me han almorzado. Señores que Estamos iguales. Estoy con sueño. no, molares no. Uniradiculares, chicos, uniradiculares y de preferencia incisivos inferiores. Ay, no. Claro,
Claro, ahí en clínica debe haber, o acá creo que tiene también en en anfiteatro, creo que tiene, solamente los de hoy día. El otro grupo el sábado con sus dientecitos. No, apenas justo. Ah, El Sábado sábado. venimos. son pocos, ¿no? El sábado venimos todos, ¿cierto? Oh, el sábado venimos a Toro. No, tan. Ya vengan el sábado. Es que no nos dijo do. A las 2:30 empezamos, ¿no? Deja comer. De 2:30 hasta las 4:30, 4, 5. Depende, pues. Es que no nos avisó, doctor. ¿Cómo que no? Ya les estoy avisando. Al lunes. A menos que volvamos a las 7, así con los dientes. 7, como las. La entregamos. Yo voy a ir a mi casa. No, acá tenemos. Hasta Zapayanga tengo que ir una Que hora van a más. para su vida, lo que va a hacer Ahí es mi casa. es- ¿Dónde más? aprende. De ahí una hora, media hora Si a mi no, ya casa. tenemos Regreso, las dos 6 horas y en media. casa, 3 siempre horas. ya les pongo su nota. ¿Qué tiene dientes? Jessy, te regalo un beso. ¿Qué me regalas? Ahorita iniciamos la sesión de cirugía. Entonces nos vamos a ver. ¿Cuánto tenemos de break hasta las 6? No mucho. Hasta las 5. 5, Y a las 5 volvemos. 3, 4, 5, 3. Pero ni siquiera. Las 5:30, bueno. Hacemos la práctica otra horita más y chao. 5:30. No, cualquier bien, que fíjese, que tenga transparencia, que tenga. Le voy a sacar a los clientes del trabajo. Le pregunto a Rocha, claro, es lo único que Vamos a hablamos. extraerlos. De ahí nos escuchamos cantando boleros. Y Diana y Seba se fueron. Estuvimos en el carro con Brian. Patos. A ir a comprar.